concentración de antioxidantes evita el daño y envejecimiento de tejidos y células. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días. Estamos saludando. Son las 6:51 de la mañana y ya cuento con mis primeros invitados al estudio. El respetable abogado de los tribunales de justicia de nuestro país, importante académico Felipe Rodríguez, muy prestigioso en tan corta temporalidad en que ha defendido y ha atacado, o sea, acusado importantes, o ha protagonizado una acción de jurisprudencia en los sentidos y orientaciones que la profesión demanda y la fuente clientelar cada vez más amplia de Felipe Rodríguez. Nos acompañan esta mañana y le queremos agradecer profundamente. Nos acompaña porque él es abogado defensor del señor doctor Fernando Balda. Fernando Balda. Y ustedes ya saben, desde luego, se dan cuenta hacia dónde apuntan nuestros micrófonos y nuestras cámaras de televisión digital. Antes de eso, quiero hacer algunas previsiones. Entiendo que Assange, el hombre de los calzoncillos en plena sede diplomática de Londres, con autorización naturalmente de la señora o señorita canciller, bueno, no que se baje los pantalones y que ande en calzoncillos, no creo que le haya dado, pero le ha entregado prácticamente el escenario como una área de vivienda y no le correspondía más. Pero este sujeto indelicado hacía lo que él necesitaba hacer, le convirtió en una oficina de espionaje. A ver si me pone con Fernando Villavicencio, señor. Una zona, un área de espionaje. Colateralmente espiaba a unos y espiaba a otros. No había para él ningún límite. Y lo acaban de declarar. Ciudadano ecuatoriano, yo me resisto a ser compatriota de este señor Assange. Y no es que tengamos ninguna, sino que nos molesta la forma como subestima a nuestra bandera, a nuestros símbolos patrios, a nuestra representación diplomática en una nación del prestigio de Gran Bretaña. No es que es una nación sagrada ni cosa por el estilo, es una sociedad monárquica con la que no combinamos mucho nuestras aficiones a la democracia especialmente. Yo creo que es el mejor modelo político del mundo, o inventado por el hombre, por el ciudadano común y corriente
de nuestro planeta. Y este señor Assange, hay una larga crónica en el diario La Hora, convirtió a la Embajada de Ecuador en un cuarto de guerra. No solamente lo que yo les decía hasta hace algunos instantes. ¿Por qué dice eso el diario La Hora y los columnistas que han complementado esta página? Que vale la pena que usted le dé una lecturabilidad importante para que aprecie los abusos del señor Assange y el afecto, la pieza de oro, la reliquia que mantenía Correa con este caballero, entre comillas, con este caballero que se tomó la embajada porque le dijeron entre Correa y Patiño, tómate la embajada, aquí tienes todo, lo que no tienes es absoluta y total libertad. Bueno, solidarios, como no puede ser de otra manera, es nuestro estilo de ecuatorianos. Pero en este caso, en este episodio, nos hemos dejado abusar con la permisividad de las autoridades de la diplomacia ecuatoriana. De esto hablaremos más tardecito porque no lo encontramos. ¿De acuerdo? No se preocupe. Ahora quiero nuevamente saludar la presencia de Fernando Balda y, con su permiso, señor abogado defensor, doctor Felipe Rodríguez, yo quisiera que tenga la bondad de actualizar el propio Fernando Balda todo el episodio que le tocó protagonizar, porque usted, igual que un sinnúmero de ecuatorianos, nos permitimos observarle inconductas, malos manejos, desproporcionado autoritarismo al presidente de ese entonces, Rafael Correa. Caímos en un escenario de constantes amenazas, de persecuciones, que yo nunca me he quejado así minuciosamente de las cosas que tuve que afrontar. No soy quejoso, es parte de mi profesión y de mis riesgos. Y usted que aspiraba en ese tiempo ya a ser un político protagónico, ¿qué le hizo y qué le dijo al presidente? Comencemos desde allí. A ver si nos cuenta la historia, los tiempos. Va a resultar refrescante, no creo que muy halagüeña, ni por usted, ni por Correa, ni por el país. ¿Cómo fue este insuceso que usted tuvo que protagonizar, señor Balda? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, doctor Rodríguez. Bienvenido a la cadena Democracia. Y a su selecta audiencia también. Efectivamente, como usted lo ha reconocido, vivimos una década donde las personas que opinábamos diferente al gobierno o que nos tomábamos el riesgo de denunciar los casos de corrupción en los que se vio envuelto, sufrimos una persecución en todos los aspectos. Los mismos medios de comunicación. Los periodistas fueron perseguidos, los medios fueron clausurados. Habían medios y amigos periodistas que a mí me decían, Fernando, no te podemos entrevistar. Si te entrevistamos nos clausuran. Así con esas palabras. ¿Por qué? Porque sabíamos que nosotros éramos una bomba ambulante. ¿Por qué? Porque teníamos la verdad en las manos de los casos de corrupción. Esa persecución que nosotros sufrimos me llevó a mí a ser víctima de dos sentencias condenatorias. Bien. Una por supuestas calumnias al régimen, por dar una entrevista en televisión, y la otra supuestamente por atentar contra la seguridad interna del Estado, porque yo denuncié que el gobierno tenía un aparataje de espionaje para perseguir a ciudadanos, periodistas y opositores. Con mi secuestro se ha comprobado que el gobierno de Rafael Correa no solamente utilizaba esos aparatos para espiar a los ciudadanos, sino para mandar a secuestrar y posiblemente a asesinar a quienes eran voceros de la verdad. ¿Cuándo entró usted en serio temor y tuvo que fugar a Colombia? Después de que yo tuve ya la primera condena, la de 2 años de prisión, pues la había apelado. Sin embargo, la persecución se agudizaba. Mi familia y yo sentíamos que la persecución ya
era criminal. Y allí se trataba de preservar la vida. Y si el Estado donde yo nací no me daba esas garantías, tuve que salir con mi esposa y con mis hijos. Nos fuimos a Colombia, llegamos a Bogotá como todo migrante, con una mano adelante y otra atrás. Y allá levantamos otra vez, hicimos nuestras vidas, estábamos criando a nuestros hijos, cuando de repente supe... Pero usted seguía hablando, seguía Claro, comentando. claro, no, y allá pues me sentía con mucha todo más derecho, libertad. claro. No andaba escondido, por si acaso, era un personaje público. Si usted revisa las redes sociales, el internet, verá que yo era constantemente invitado a ser parte de paneles donde hablábamos de política internacional. Entonces parece que esto le siguió molestando al expresidente Rafael Correa, y me entero que ha solicitado un día a Interpol emitan una boleta de aprehensión internacional en mi contra. Interpol le contestó desde Lyon, Francia, y le dijo que no iba a emitir una boleta de detención en contra de Fernando Balda, porque el caso presenta un carácter enteramente político. Parece que ante esa negativa de Interpol de detenerme, no cayó en el intento de la argucia de Rafael Correa. Correa se ala de los cabellos y cambió la estrategia. Es allí que yo soy parte de un foro político en la ciudad de Medellín, el 9 de mayo de 2012, y allí llegaron unos ecuatorianos que se hicieron pasar como activistas políticos de diferentes organizaciones. No sabíamos que no eran activistas, sino que habían sido agentes de la inteligencia del gobierno de Rafael Correa, encabezados por este agente que hoy se encuentra detenido, Luis Raúl Chicaiza Fuentes, que se ha declarado ya culpable y ha confesado y se ha acogido a la cooperación eficaz. Allí empieza el seguimiento a mi persona. El 13 de agosto de ese mismo año, regresa Chicaiza a Bogotá, me pide que lo acompañe a realizar ciertas cosas que él necesitaba, porque él no conocía Bogotá. Como ya se había ganado mi simpatía, yo le acompaño. Al salir de ese almacén donde él supuestamente iba a comprar cosas para su negocio, me ofrecí con otro amigo que me acompañaba llevarlo al Hotel Capital, donde me había dicho que estaba hospedado, y me dijo, no, tranquilo, yo me voy solo. Insistimos y él también insistió en que se iba solo. Bueno, nos pareció extraño, pero nos fuimos. En la esquina, a 50 metros, llega el vehículo Toyota Prado 5 puertas, se bajan del vehículo 4 personas, queda el chofer. Arremetieron contra... Era un vehículo alquilado, no era... Era un vehículo rentado. Oficial del régimen Sí. colombiano, no, No, nada. era un vehículo rentado. Me golpean, yo trato de resistirme, lo que me dio la humanidad, porque eran 4 personas, me subieron al vehículo y me sacaron de la ciudad rumbo hacia el norte de Bogotá, hacia Medellín, por una autopista que se llama la Autopista Norte. Gracias a Dios, un taxista que transitaba por la zona alcanza a ver el secuestro y emprende una ¿Se persecución. produjo de alguna manera un forcejeo, algo que al taxista le llamó la atención? Claro, yo resisto... ¿Cómo le maltrataron o le trataron bien o normal? Bueno, una captura siempre es... el parte médico legal... violenta, ¿no? Sí, De el parte alguna parte médico legal de la policía colombiana da cuenta de todas las golpes, laceraciones, contusiones. le golpearon durísimo. Claro, mucho. Yo me resistí, y claro, tuvieron que golpearme y además me pusieron una mota, un guaipe con cloroformo. Uno de ellos se me tiró por encima y me quisieron sedar, adormecer. Cuando el vehículo ya está en fuga conmigo a bordo, este taxista valiente se va siguiendo el vehículo, va llamando por radio a otros taxistas y por su teléfono celular al 911, a la policía. Se activó el Gaula. El Gaula es como la UNACE aquí. E inicia un operativo. Pero no es que me rescatan en el mismo momento. Yo estuve en poder de los secuestradores, no sé, tal vez un poco más de 1 hora, 1 hora y media. Ya ellos estaban buscando una trocha en la montaña para ingresarme hacia el bosque. Llamaban por teléfono a los otros, a los que parece me iban a entregar allá en la montaña. Entonces, de repente apareció un operativo policial al frente de nosotros. Yo no sabía que ese operativo era para mi rescate, pensé que era una redada como tantas que hay en Colombia. Cuando me di cuenta de que uno de los policías estaba viendo el vehículo, el conductor había bajado el vidrio un poco porque él pensó que era también para pedir documentos nada más.
Yo saco el brazo por esa ventana y empiezo a mover y empiezo a golpear al chofer y el carro se empezó a mover. Y a mí me golpearon tanto y mi cabeza estaba hacia abajo que cuando levanto la cabeza ya vi que venían los policías ya con las armas desenfundadas hacia el carro. Yo allí dije, bueno, ya estoy salvado. Pero ellos aceleran, tumban la barricada y empieza ahora una persecución. Íbamos tan rápido que la policía colombiana los persiguió. Así es, así es. Ahora íbamos tan rápido que mi temor era que nos matemos por la velocidad que llevábamos. Los colombianos no sabían de qué se trataba, sino que se trataba de un secuestro prácticamente. En Colombia hay muchos secuestros. Claro. Y por eso también opera de una manera muy efectiva la solidaridad de los taxistas. Los taxistas justamente han creado como un sistema entre ellos, que cuando uno ve un secuestro se activa este tipo de operativos. Yo pensé que era una cosa que había ocurrido. Para fortuna suya fue un asunto coincidente, fantástico, por decirlo de alguna manera, en medio de las circunstancias. Así. ¿Y entonces les llevaron a dónde? Bueno, cuando ellos ya se dan cuenta de que ya son perseguidos por la policía. Estaba golpeado fortísimo usted. Entonces les dan la orden, ellos le dicen por teléfono, se cayó esto, y se vira el copiloto y dice que lo abandonemos, que lo botemos. Frenan a raya y me botan. Entonces viene una patrulla y unos taxis me rescatan, me auxilian, me subo a un taxi y nos vamos atrás en la persecución. Pero ya no duró mucho, creo que 4 minutos más. Estaban de civiles estos Estaban agentes. de civiles. Mire, le voy a decir algo que no lo he dicho en ningún medio de comunicación, que es parte del expediente. Bueno, ya va a terminar la instrucción fiscal en poquito. Claro. Ellos cuentan que días antes, estos agentes de la SENAIN les habían dicho, ustedes están mal vestidos, hay que irles a comprar ropa, porque por si hay una redada en el camino, ustedes van a decir que Balda es un duro, y ustedes son su seguridad, sus guardaespaldas. Vamos a vestirlos como seguridad. Consíganme una chica, dijo Raúl Chicaiza, porque como lo vamos a llevar drogado en principio, la chica puede decir que es su esposa, salen de una fiesta y el hombre viene borracho, viene ebrio. Efectivamente, y ellos cuentan, y están los videos de los centros comerciales que recabó la Fiscalía de Colombia, que a los 4 secuestradores los llevan a comprar trajes a Arturo Calle, y los visten de seda, les compran trajes de etiqueta, camisas de seda, corbatas, gabanes de paño, guantes de cuero, zapatos de charol, ¿sí? Y a la mujer la llevan a comprar la ropa a Estudio F, ¿sí? Por eso la chica estaba vestida de luces, como que iba a una fiesta, con guantes de seda hasta acá. Ellos gastaron muchos recursos en estos detalles para prever que no se les caiga la operación. De hecho, los vehículos, cuando usted lee el expediente, da cuenta de que primero Chicaiza les dice que quiere comprar los 2 carros que iban a utilizar para el secuestro. Un carro de alta gama, 4x4, y un auto veloz, pequeño. Y es el operador el que le dice, no hermano, esto de comprar, aquí es muy complicado, aquí no es que puedes venir con la plata y llevarte un carro y pagarlo al contado, es mejor alquilar. Oiga, usted nos está contando un guión de película. Lo que yo he dicho siempre es que si no hubieran tantas pruebas, yo ni siquiera contara esto porque parecería un mentiroso. De hecho, amigos periodistas me han dicho, Fernando, la verdad es que al principio no te creíamos. Esto es tan increíble, esto es tan fantástica esta historia, parece salida de un guión de cine. Pero, mire, Gonzalo. ¿Cuál era el objetivo disimulativo? Perdonen por la... Para secuestrarme. Bien. Claro, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban armando ellos? Sí. Como una estrategia para evitar que se dé cuenta la policía no colombiana, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, sino tal vez otra división de control de control de seguridad del gobierno colombiano. Era para fingir el fingimiento, digamos, o sea, este montaje del episodio. ¿Con qué objetivo hacían de esta manera que usted nos está comentando, que nos da la nota de increíble? Era para poderme trasladar.
Sí, hasta las montañas del norte de Bogotá, en una autopista que se llama la Autopista Norte, en un sector que se llama Guaymaral, donde hay muchas trochas, donde hay muchos caminos que una vez que usted se interna pueden hacer con usted lo que quiera y ahí no lo van a encontrar. La aproximación por el sur, el avión, uno se da cuenta de... Exactamente. Miren, las personas que están escuchando o están viendo este programa pueden entrar al YouTube y poner rescate de Fernando Balda. Les cuento, mi rescate fue televisado, Gonzalo, porque se había armado tal alarma a través de las radiofrecuencias de los taxistas, de los canales de televisión que están buscando noticias en la noche, de los operativos policiales, que la prensa se entera. Y el momento que yo soy rescatado fue filmado y transmitido por la televisión colombiana. Es decir, yo no me inventé un secuestro. Por eso nunca pudieron negarlo. Desde el primer momento siempre hubo la evidencia de que el hecho sucedió. Es más, luego pueden buscar, capturan a secuestradores de Fernando Balda y van a ver allí un siguiente reportaje de la televisión colombiana en donde se realiza el operativo que termina con las capturas de todos. Cuando ya soy rescatado, capturan en ese momento a uno de los secuestradores. Y este se acoge a la cooperación eficaz, que ya no se llama cooperación eficaz, tiene otro preacuerdo, y con esto logran capturar al resto de la banda. Una vez todos capturados, se acogen todos al preacuerdo y confiesan que fueron contratados por agentes de inteligencia de la policía ecuatoriana. En Colombia, el grupo de autores materiales fue sentenciado, cumplen actualmente una condena de 12 años de prisión. Ya esa sentencia está... acusados de secuestro. Así es, la sentencia es por secuestro. Yeah. La sentencia está ejecutoriada. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso es que ya nadie se refiere a esto como intento de secuestro, como supuesto secuestro. Fue un hecho consumado que tiene una sentencia ejecutoriada. Luego la Fiscalía de Ecuador abre el caso aquí, solicita a la Fiscalía colombiana a través de la cooperación internacional, remite el proceso, y con un proceso que ya contiene materia juzgada, entonces procede a aprender a los 3 agentes de inteligencia que en Colombia ya se había demostrado su culpabilidad y su responsabilidad. ¿Por qué? Porque incluso están grabados en los videos de las cámaras de seguridad del Hotel Capital. Esos videos son parte del proceso. Allí está Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Armando Espinosa Méndez, 3 agentes de la SENAIN, reunidos con todos los autores materiales en la planificación del secuestro. Una especie de doctor Rodríguez, bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Casi una evidencia, doctor Rodríguez, ¿una evidencia plena? Sí, en realidad creo que algo que un abogado penalista suele sorprenderse con... Estamos transmitiendo a través de nuestra televisión digital las imágenes que aludía Fernando, de cómo se produjo el operativo, ¿no? Mire usted, ahí está todo. Perdone, doctor Rodríguez, ¿usted lo puede describir más o menos esas imágenes? Esas son, ¿no? Sí, bueno, esos son los vehículos, los policías que emprendieron el operativo. Esa es la camioneta en la que me habían secuestrado, la Toyota Prado, que fue retenida ya una vez mi rescate. Él es el periodista, evidentemente, del canal City TV de Bogotá, que está contando los hechos. Y, de hecho, al final del reportaje, ahí estoy yo, el momento en que estoy siendo rescatado. Reporterismo más inmediato de Colombia, creo que tiene Ese es City TV. El momento en que me estoy bajando siendo rescatado por la policía, ¿no? Y el reportero anuncia al final del reportaje que sí hay capturados en ese momento, ¿no? Y que el comandante general de policía, en pocas horas, esa es una recreación que hace el canal, porque el taxista cuenta que ellos iban armados, que me golpearon, y el taxista dice, bueno, yo no me podía acercar mucho porque iban armados. ¿Quién se le mete a un man armado? Dice el taxista. Rodrigo es el nombre del taxista que me salvó la vida. Así sale, ¿no? Esto lo acabamos de conseguir nosotros directamente del internet. No es un material audiovisual que nos ha traído ni Fernando ni su abogado defensor. Entiendo que estamos rescatando del internet. Bueno, que esté girando eso como
como un apoyo para que vea la gente. Ahí está Muy bien. acordonada la zona porque ellos recaban mucha evidencia, lo que llevaban en el vehículo, Cuando doctor Rodríguez le contó Fernando Valda todas estas circunstancias, el caso colmó su interés, y usted dijo, este caso me parece superlativo, por lo atípico, por lo violento. ¿Qué le motivó a usted a aceptar este auspicio, esta defensa y ataque? ¿Qué fue lo más difícil? No obstante estas primeras pruebas, acabo de recibir, por ejemplo, de parte del doctor Diego Chimbo, que es el abogado defensor, que nosotros nos permitimos invitarle. Le dijimos, doctor Chimbo, venga usted y también concurra con su parte, con su relato, con su experiencia, y lo que usted tiene para defender como evidencias, defender a sus clientes. Pero él nos dijo encantado, yo estoy mañana. ¿Verdad, doctor Chimbo? El doctor Chimbo, ojalá nos pueda hablar por línea telefónica, sí. Qué pena que tenga que instruir al aire. El doctor Chimbo dice lo siguiente: estimado, mañana no podré ir, creo que ha puesto anoche, porque no puedo pronunciarme. La colaboración de mis defendidos es secreta. No puedo hacer pública. Después de que mis clientes rindan sus testimonios, lo podré acompañar el momento que usted me solicite. Gracias, doctor. Entiendo que está en su derecho de mantener así las cosas, ¿no? ¿O cree otra cosa, doctor Rodríguez? Vamos haciendo... Tranquilo, voy a responder algunas cosas y contarle unas cosas. Bueno, creo que la postura de Diego Chimbo, que es mi colega, es la correcta en este momento. Justamente quien se somete a cooperación eficaz lo hace en compañía de un abogado, y el abogado, al hacer que sus clientes se sometan a cooperación eficaz como una estrategia, además, de cooperación con la justicia, tiene que mantenerse o regirse a lo que se llama el expediente secreto. Hay un expediente secreto junto al oficial, que ni Fernando ni yo lo conocemos, Diego lo conoce. Si él en este momento estaría sentado aquí, dando su punto de vista desde el expediente secreto, podría estar violando la cooperación eficaz, con lo que, si condenan a sus clientes, les darían el 20% de la pena, y al violarlo podría estar haciendo que se lleven el 100% de la pena. Entonces, creo que Diego hace muy bien, Diego, en no hablar por el momento nada, porque no le estratégicamente y jurídicamente. Que bueno, no nos haga entender y comprenda la posición. Completamente, estamos que correcto. Comprendemos, doctor, entonces, tranquilo. Entonces, usted me preguntaba qué motivó a un caso tan atípico, y yo voy a decirle algo. No, es un caso bastante típico el de Fernando. El régimen de Correa, y yo me he puesto ese objetivo y lo he dicho siempre en medios, fue un gobierno no solo de corrupción, dicen de 24,000 millones de dólares, también fue un gobierno de desaparecidos, también fue un gobierno en el que murió muchísima gente a sangre fría, murió muchísima gente porque les cortaron los frenos. A él les secuestraron, a otros los desaparecieron. Les cortaron los frenos. Evidentemente tenemos por ahí gente, testigos claves, no recuerdo su nombre, pero en el caso de Dusac de repente aparecen testigos muertos. Hay cosas que a mí nunca me cuadraron del régimen. Lo atípico en realidad del caso de Fernando Valda es que él sí puede demostrar lo que sucedía. Cuando él llega a mi oficina, más o menos unos 2 años y medio, llega a mi oficina porque tenía 2 querellas planteadas por Chicais y por Falcón, quienes hoy día están privados de su libertad por el delito calumnias. Pedían 2 años de prisión para Fernando y 5 millones de dólares por haberles dicho secuestradores. Esos 2 casos los ganamos. Pero para yo hacerme caso de Fernando, porque aquí voy a decir algo, yo con Fernando tenemos buena relación, como soy abogado y no soy político, yo siempre tengo un poco de reserva a los políticos, porque los políticos hacen política y los abogados hacemos derecho. Buscan beneficio político. Y cuando Fernando me planteó el tema y me enseñó todo lo que existía, no me dejó duda alguna. No me dejó duda alguna, al punto que ganamos las 2 querellas, es decir, él debería estar ahorita preso y debiendo 5 millones de dólares, lo cual no es cierto, estuvimos en el banquillo los acusados algunas veces. Y luego sucedió algo interesante que no suele pasar. Cuando uno es abogado y presenta una denuncia,
Normalmente de la denuncia, si es que es verdad la denuncia, se logra comprobar un 70, un 80%, si es que es verdad la denuncia. En el caso de Fernando se comprobó el 100%. Es decir, cada coma, cada punto que cuando él presenta la denuncia allá en el año 2013, exactamente el 4 de abril del año 2013, ni un punto falla en su denuncia. Recordando algo adicional, mientras nosotros nos defendíamos, estos 4 del 13, ¿qué hizo Fiscalía? Enterró el expediente y hay declaraciones dentro del expediente que dicen la Fiscalía General del Estado nos solicitó el expediente y se lo guardó. Recién, exactamente, si no me falla la memoria, el 28 de enero del año 2018, 4 años después, casi 5 años después, de hecho, estamos a 3 meses de abril a... El doctor Carlos Vaca Mancheno decide aperturar el caso de Fernando Balda y que se investigue hasta las últimas consecuencias. Esto nos sorprendió a todos en su inicio porque tuvimos que ir, le dije, Fernando, te tengo una noticia, se acaba de reabrir tu caso. Y me dice, ¿cómo que se acaba de reabrir? Recién le llamaron a reconocer la firma. Esto es de enero. Estamos ya, mañana es junio, pero estamos en mayo. Y en estos pocos meses, en estos 4 meses y medio de investigación, la investigación ha sido tan profunda que tenemos ya 22 cuerpos, tenemos asistencias penales de Colombia y además tenemos información de una extrema relevancia que nos hacen que se abra un abanico adicional de evidencias. ¿Cómo llegamos a determinar o cómo se llega a determinar? Perdone, doctor, ¿el mérito de qué fiscal es? De aperturar es de Carlos Vaca Mancheno y de continuar, si es que se llega a meter a los peces gordos, será el mérito entonces del doctor Paul Pérez. Quien lo aperturó y dijo que se investiga hasta las últimas consecuencias y le dijo, Fernando, esto se tiene que investigar, a ti te secuestraron y aquí tienen que pagar, fue Carlos Vaca Mancheno contra 5 años o 4 años de Galo Chiriboga que lo tuvo oculto. Él lo abre de oficio sin que se lo pidamos. Llegamos a... ¿Sí cabe la palabra increíble? Sí, en por realidad, las otras connotaciones que le atribuyen a Vaca, ¿no? Pero hay que reconocerlo. Hay que Eso reconocerlo. no solamente es de caballeros, no solamente es de caballeros, es de verdad, de transparencia, y eso hay que reconocer. Así es, Y agradecerlo. Se dispuso una reunión en Fiscalía, en su caso, Fiscalía claro. que nos dijeron, no importa quién caiga, esto fue cuando estaba Carlos Vaca Mancheno, no importa quién caiga, aquí se llega hasta el final. Ya. Y se llega hasta el final. Nosotros hemos sostenido, y lo vamos además a demostrar en el expediente Fernando Balda, en un futuro que eso no puedo adelantar, que una de las razones de los compadritos lindos, justamente el compadrito lindo y el compadrito lindo querían eliminar también un fiscal por esto. Ahora tienen un pequeño problema, y es que el doctor Carlos Vaca Mancheno tenía una cruz, y esa cruz había decidido estar cerca de Correa. El doctor Paul Pérez ya no lleva esa cruz. Entonces, quienes lo quisieron atacar en su momento ya no tienen por dónde a Paul Pérez. Paul Pérez, que sé que usted lo entrevistó hace un tiempo, supongo que le dio la misma impresión que nos dio a todos. Un hombre no político, un hombre jurídico. Así es. A un hombre al que no le pueden tachar nada y además un hombre que vive humildemente y siempre con sus principios. Yo le conozco a Paul Pérez de toda la vida y ha sido el fiscal de siempre. Un hombre que actúa en derecho. Y confiamos en que esta vez haga lo correcto. Mis respetos para él. Y que haga lo correcto. ¿Qué son otros puntos adicionales que debe considerar la audiencia y que ya está dispuesta a esta investigación? El tema del peculado. Porque lo que les ha dicho Fernando, quiero que sepan que está demostrado, porque la operación de inteligencia no fue una operación inteligente. Alquilaron los vehículos al nombre de ellos mismos, fracasó el operativo porque tenían pico y placa y no llegaron a tiempo a secuestrarle, se demostraron los viáticos y los pagos. Pero hay una cosa adicional. En las declaraciones de los secuestradores materiales, se determina que ellos pactaron un precio de 30 millones de pesos por el secuestro de Fernando Balda. El organizador, un militar de inteligencia en servicio activo, el que tenía que armar el operativo justamente para poder derribar a Fernando en su debido momento. 30 millones para cada uno, 30 millones de pesos son 16.744 dólares, lo cual suma $83.720 en pago a secuestradores. El costo del vehículo, que ya también lo tenemos sacado, todo en tipo de cambio de esa fecha, ¿no? Es de 3.348. Tenemos entonces que solo más o menos $87,000 en efectivo se utilizó para contratar a los secuestradores. Dinero suyo, mío y de Fernando, es decir, de todos los ecuatorianos. Otra pregunta que hay que hacerles a los colombianos: ¿cómo agentes de inteligencia pasaban con más de $100,000? Vamos a ver que aquí supera esto, está llegando casi a los $200,000. Pasaban la frontera con miles de dólares en maletines para hacer estos pagos. Los secuestradores fueron tan tontos que incluso tomaron selfies con el dinero. Eso pasa cuando contratas secuestradores de 16 años de edad, porque uno tenía 16 y otro tenía 17. Empezó este tema de, por fin tengo 30 millones de pesos, un dineral para una persona tan joven en un barrio tan pobre, con un militar que organizó el operativo.
tenemos la tranquilidad de que se ha demostrado lo que ya se debía demostrar. Quedan pocas pericias por hacer. Y sí es importante que sepamos del estatus o dónde estamos en el caso. El día de hoy, a las 10:30, estaremos confirmando en la vinculación del secretario nacional de inteligencia, entonces Pablo Romero, quien fue director general de inteligencia, el comandante o ex comandante general también, Fausto Tamayo. Pero también decir que nosotros no estamos conformes con eso. En una batalla en la cual esto no pudo haber sido orquestado ni por mandos bajos ni por mandos medios, donde el enemigo de Fernando Balda estaba en Carondelet, donde el Poder Ejecutivo y sus ministros eran quienes lo perseguían. No podemos nosotros creer que agentes con un par de órdenes viajaban con más de $100,000 y cruzaban la frontera. Aquí hay más gente involucrada. Y eso es justamente lo que le hemos pedido a Diego Chimbo, que no ha venido el día de hoy. Y yo espero, sinceramente, que él... ¿En qué estamentos usted ubicaría a esa gente que de alguna manera va a salir a primer plano? En realidad van a salir de Carondelet y van a tener que responder evidentemente... ¿Y del Ministerio de Interior? Y van a tener que salir el Ministerio de Interior. ¿Y de la Policía? Y de la Policía también. Algo que va a ser, y esto es algo que... De la Comandancia, de la Comandancia, sí, y de Inteligencia. Algo que podemos tener la tranquilidad, o espero tener la tranquilidad, es que el fiscal general yo creo que no va a tomar decisiones políticas, porque cuando un fiscal toma decisiones políticas es cuando además persigues a gente inocente. Y voy a decir algo, y hay algo que decir. Hay gente en este caso, porque hay más de 30 personas involucradas que tal vez aprobaron un cheque de viáticos, pero en el memo les dicen es para poner cámaras de una marcha de indígenas que se va a dar, y resulta ser que se contrata indígenas. Algo que nosotros no vamos a hacer, y es algo que hemos hablado con el fiscal general y ha sido enfático. Y nosotros lo hemos sido. En 10 años se persiguió políticamente a muchísimas personas sin evidencias. En esta fiscalía y con Paul Pérez únicamente se van a iniciar procesos de vincular gente si es que él es fuerte. Y cuando digo si es fuerte, si tiene los elementos en su mano para poder sustentar su posición. Y lo mismo estamos haciendo. No, los 30 que participaron en el operativo no necesariamente tienen que estar presos. Tienen que estar presos los que sabían para qué era el operativo. Y esa es la misión que tiene la acusación particular y es la misión que tiene Fiscalía. Este momento no vale profundizar en algunas otras tácticas que ustedes van a poner en vigencia. Porque guerra avisada no mata gente. Eso ¿no? lo Hay que tener mucho cuidado. En unas 3 semanas van a saber. Así es. Bueno, el tema es que el personaje al que va a conocer de cuerpo entero el pueblo ecuatoriano nos está viendo en Europa, ¿no? ¿Dónde estará? Pero siempre suele ver este informativo de lo que yo tengo conocimiento. Entonces, este hombre, me refiero al expresidente Correa, le cae una amnesia súbita, pero impresionante, en este caso, en el caso Balda. Y mi compañero, Martín Pallares, configura una crónica en donde relata estas arteras evidencias. Yo quiero que te dignes localizar, Martín, en este apoyo espontáneo a la verdad, porque lo que nosotros queremos rescatar siempre con ustedes es la verdad. ¿Qué verdades has obtenido para que digas, por ejemplo, el ataque de amnesia ocurrió hace algunos días en Bruselas, donde Correa rindió testimonio en el caso que se sigue por el secuestro hecho en el 2012 en la ciudad de Bogotá por parte de agentes de inteligencia ecuatoriana al político opositor Fernando Balda? El expresidente dijo que durante las 2 horas que duró el interrogatorio hecho desde la oficina del fiscal Edwin Pérez Reina, este es un fiscal fantástico, me da la impresión de que es un personaje, lo hemos ponderado aquí. Paisano mío, Pérez Reina, al haberse enterado del secuestro por las noticias publicadas por la prensa, por los comentarios de redes sociales y no haber conocido absolutamente nada sobre el operativo, sino hasta mucho luego de que había ocurrido, dice Martín. Si desde la Presidencia de la República se aprobaron cheques
para los viáticos en Bogotá de los agentes que ahora están detenidos, están presos, fue porque su secretaria, de quien ayer dijo no recordar qué cargo ocupaba, actuó de forma autónoma y sin su conocimiento para ordenar los pagos. Si la Secretaría Nacional de Inteligencia, Nacional de Inteligencia envió agentes hasta Bogotá, fue porque seguramente los pagos fue, de forma autónoma y sin su conocimiento para ordenar los pagos. Si la Secretaría Nacional de Inteligencia envió agentes hasta Bogotá fue porque seguramente las autoridades de inteligencia y del Ministerio del Interior deben haber tenido, ¿verdad?, la iniciativa de hacerlo por su cuenta, pero jamás porque él hubiera ordenado o aprobado tal cosa. Comencemos por ahí, y eso es lo que queremos nosotros, que te viene a resaltar. ¿Dónde le cogiste en la mentira a Correa, como siempre? Martín, muy buenos días. Aquí estoy con el doctor Balda y su abogado defensor, el respetable Felipe Rodríguez. Sí, Gonzalo, buenos días contigo, buenos días con la gente que está en el panel. Yo lo que hice es recoger las versiones de la gente que estuvo dentro de aquella audiencia, el que tuvo la oportunidad de escuchar y ver al presidente Correa durante su declaración. Es absolutamente inverosímil que alguien como el expresidente Correa, quien era seguramente el político más omnipresente y omnipotente de los últimos 10 años en este país, no recuerde cosas tan visibles, tan notables como todo lo que ocurrió alrededor del secuestro, ¿no? Entonces, sí es como muy llamativo. Como que perdió la memoria súbitamente. Exactamente, por eso yo digo eso, que perdió súbitamente la memoria. Alguien me decía que eso se llama Alzheimer selectivo. Híjoles. Porque es absolutamente inconcebible, no se puede creer que el expresidente Correa, que estaba sobre todas las cosas, que manejaba un gobierno donde todo ocurría gracias a su voluntad y su anuencia, no recuerde nada. Entonces, sí, por eso yo utilicé la figura esta de la amnesia, porque me parece que es una estrategia, una argucia muy burda, ¿no? Muy básica, como para tratar de decir que él no tiene nada que ver con el tema. No tenía nada preparado ese momento para explicar su protagonismo y su disposición fundamental para haber tejido un episodio de esta naturaleza. Tú dices la repentina amnesia o desconocimiento de Correa, sin embargo, tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? El fiscal en breve va a citar a todos los personajes que Correa endosó el operativo, porque él, según la crónica de interpretación, Correa dice, dice, es posible que alguien haya ordenado este operativo, pero yo no conocí jamás. Es una amnesia también interesada. Esta partecita, explícanos por qué le redactas de esta manera, que es obviamente con una lógica elemental a lo que concluyes tú. Claro, ahora el fiscal tendrá que preguntar a las personas que según Correa eran las únicas que conocían de este operativo y preguntarles sobre su versión, ¿no es cierto? Y ahí sabremos si el señor Correa tiene la razón de que esto fue, lo cual es inverosímil, que esto fue una operación que se les ocurrió entre ellos, que se reunieron y dijeron, sería bueno traerle a Balda, ¿por qué no hacemos esto? Cuando yo creo que la lógica, como tú dices, Gonzalo,
La lógica dice que en un gobierno como el de Correa no existían decisiones espontáneas y que eran excelentes iniciativas de funcionarios que estaban por debajo de él. Eso a mí me suena absolutamente increíble. Entonces creo que, claro, el costo es que habrá que llamar a esta gente dirá lo que realmente ocurrió, ¿no? Y también está el riesgo de que Correa quede como mentiroso, agarrado en la mentira. Tú te preguntas, dirá por ejemplo Homero Arellano, que el operativo en contra de Balda fue una iniciativa exclusivamente suya. Es gravísima la pregunta. Tú dices, María Luisa Donoso, ¿confirmará que es cierto que ella tenía autonomía para girar cheques sin consultarlo, como él alegó, como él dijo? La defensa de Balda y de los agentes temen que esto no ocurra y que, atando cabos, sumando evidencias y sobre todo aplicando la lógica, se establezca que en la cadena de mando Correa ocupaba la parte más alta. Muy buenas conclusiones y percepciones de tu parte. Un comentario quédate un minutito, Martín, porque en honor a la verdad tenemos que hacer y darle un poquito de tiempo a la circunstancia que la tenemos aquí, como para que la gente, el pueblo ecuatoriano, deje nítidamente establecido un sinnúmero de responsabilidades y de avances de audacia que caracterizó a esa década maldita. Tenga la bondad, doctor Rodríguez, el aporte que hace de sensatez, de lógica elemental, el periodista Martín Pallares, usted naturalmente la debe saludar y entender que estamos, y él especialmente está cumpliendo con una obligación comunicacional de excelencia. Bueno, la lógica, voy a sacarme solo para responder, la lógica de Martín en este caso, evidentemente es la lógica que nos hubiésemos esperado de un expresidente. Y tiene una razón de ser, yo concuerdo con Martín absolutamente en esto. Agregando algo, Rafael Correa, al olvidarse de todo y al negarlo todo, cometió errores orgánico-estructurales, y lo voy a explicar así. Dice que era Homero Arellano quien era el superior del ministro del Interior. Dice, el presidente no era el superior directo era el ministro coordinador de seguridad. Lo que se olvida es que la normativa establece, 1, que ningún ministro está por encima de otro. 2, que el ministro coordinador de seguridad únicamente tiene una obligación en aspectos administrativos, no operativos, administrativos, servir de puente o vínculo para que los ministerios no caminen por cuerda separada. Esto es, que evidentemente estén siempre coordinados. Esa era su función. Si es que la estructura establece que el ministro coordinador de seguridad no era el superior y que no podía además estar en aspectos normativos, se le empieza a caer lo primero a Rafael Correa. Lo segundo que dijo él es que el superior de la SENAIN era el ministro coordinador de seguridad, y resulta ser que estructuralmente y orgánicamente el ministro coordinador de seguridad no está ni siquiera en coordinación con la SENAIN, lo cual es absolutamente falso. Y conforme tenemos además la información, y lo puedo decir estructuralmente porque la normativa ecuatoriana está ahí, existe, el único superior que tenía el secretario nacional de inteligencia era el presidente de la República. Cuando él estuvo ahí y le pregunté yo quién era el superior de José Serrano, respondió, yo no era. Esa fue la respuesta y me pareció sorprendente. Y resulta ser que él no es el superior de nadie. Y algo que estoy de acuerdo con Martín es, y algo que he venido diciendo, si algo fue Rafael Correa en todos estos años, fue un tipo omnipotente y omnipresente. Y eso no lo podemos negar. Yo vengo diciendo, creo que ninguno de nosotros ha tenido, ni en los aspectos más básicos de nuestra vida, tanto control y poder sobre todo. La secretaria de un ministerio bostezaba en el momento incorrecto sin taparse la boca y Rafael Correa sabía. Y eso lo sabemos todos. Estaba despierto a todas horas. No dormía, no sé qué hacía o qué hacía para no estar dormido. Controlaba absolutamente todo, reunía a todos, gritaba a todos, hablaba a todos, en Sabatina sabía todo lo que estaba pasando. Y justo en un operativo en el cual una persona de su cercanía entrega viáticos, donde se mueven miles de dólares para agarrar a un opositor político que le tenía ya, y voy a decir la palabra, hinchado, a Rafael Correa. Hambre. Ajá, ya estaba harto de Fernando Balda. A él le hacen un operativo de secuestro y él no se entera, porque hubo una pregunta adicional.
Yo le pregunté si es que él se enteró, evidentemente, que había una persona, un ser humano, había sido secuestrado y se decía que eran policías ecuatorianos, ¿qué medidas tomó? Y la respuesta fue que eso le pertenece al Consejo de la Judicatura. Y hasta ahora no me acuerdo estructuralmente nuevamente, el señor Yalc, que espero que deje ser el señor Yalc en muy poco tiempo, no tiene facultad jurisdiccional para investigar nada. Eso le correspondía entonces a la Fiscalía. Y cuando le preguntamos qué pasaba cuando agentes de policía le enviaban cartas personales a usted, diciéndole usted nos prometió ayudarnos en el caso del secuestro, y él decía yo no las leía. Si era algo tan importante donde un policía te está diciendo usted me prometió ayuda en este caso, ¿no será importante que le pasen la carta? Rafael Correa se olvidó de todo, al punto que admitió que sí hubo un secuestro. Pero dijo que como Fernando Balda le había buscado en el Salle, tenía un juicio de alimentos, seguramente fue un ajuste de cuentas. Curioso, porque Usuriaga, uno de los condenados en Colombia, que además ya está muerto con un tiro en la nuca, dijo que la captura de Fernando Balda fue porque Chicaiza les había dicho que era por un tema de alimentos. Hasta coincidió con los secuestradores. Así le funcionó su amnesia. Increíble, Martín. ¿Agregas tú algo más que te sorprendió al elaborar esta crónica? Bueno, yo creo que este tema me sorprendió a mí desde el día en que me enteré del secuestro. Siempre me pareció que era absolutamente impresentable, ¿no? Que haya habido un operativo como el que hubo en Bogotá. Yo creo que no había mucho a dónde perderse, de dónde venían las órdenes. Las órdenes. Yo tengo la impresión de que en esa época acá el entorno presidencial se pensaba intocable. Jamás imaginaron que pasaría el tiempo y llegaría en un momento en donde no tenían el control de absolutamente todo. Perdóname, Martín. ¿Qué está pasando? Discúlpame, Martín. Yo me he hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente, por qué las élites ecuatorianas, por qué los segmentos poblacionales con mayor criterio, por qué los medios de comunicación colectiva, por qué todo el mundo le permitimos que nos arrebate el país, que nos quite todas las institucionalidades que a él también debían limitarle, controlarle, demandarle equidad, transparencia especialmente, y le dejamos durante 10 años, durante toda una década, que es un tamaño significativo de nuestra historia, hacer al hombre lo que le venía en gana? Y además explayarse con un guión psicológico terrible. Los psicólogos escribían en silencio y nos mandaban a los medios sin firma de autoría. Los psiquiatras mandaban un sinnúmero de cuadros, de formatos, de perfiles que atacaban en ese momento al presidente de la República y nos orientaban o nos empujaban a los periodistas más arriesgados. ¿Tú recuerdas, Martín, a que digamos algo de eso? Hubo además un par de años en donde esto parecía el reino del fascismo, una cosa horripilante. No podías andar, no podías caminar, no podías... ¿Por qué permitimos los ecuatorianos aquello? Siempre me he preguntado. ¿No hace falta una crónica también, dedicarla al pueblo ecuatoriano para que se revista, no de esta paciencia infinita, de esta locura idéntica a la del expresidente, de reírse y de abonar con una especie de satisfacción este acolitaje a las cosas que hacía Correa? A mí me mantiene siempre intrigada esta circunstancia. Requeriríase de elaborar un libro para contar tantos y tantos episodios donde la prepotencia de Correa resaltó y era el cotidiano de toda esta historia. Perdona por llevarte por otro sendero, pero en conclusión, esta crónica, ¿para qué le puede servir
a un fiscal, ¿para qué le puede servir a un fiscal, a los abogados que defienden o que mal defienden, a las víctimas también de unas disposiciones y órdenes que si no las cumplían corrían riesgos terribles? Es decir, era una locura neofascista la que predominaba en nuestro ambiente, y nosotros incluso, no todos, nos silenciamos. Buena parte de esto no atinábamos ni siquiera a generar una hipótesis o a emanar una denuncia en nuestros escritos o en nuestros parlamentos. Qué experiencia más funesta para el periodismo ecuatoriano. Pero hemos sabido responder, Martín, y esta crónica, de veras te lo agradezco muchísimo. ¿Quieres agregar algo más de esta historia? Bueno, no, simplemente que creo, retomando un poco tu reflexión, Gonzalo, que creo que es un desafío, un deber de los académicos, de los periodistas, de los historiadores también, reflexionar sobre todo lo que ha pasado durante esta época para que existan unas reflexiones que le permitan al Ecuador no volver a caer en este tipo de trampas sociales, ¿no? Y creo que sobre el tema del fiscal, yo creo que el fiscal seguramente con todo este bagaje histórico con el que tenemos entre manos, tendrá un sentido de la historia, ¿no? Yo creo que en estos casos es cuando hay que tener sentido de la historia y apegándose al derecho y a las normas. Yo creo que nunca está de más lo que digo, ¿no? El tener un sentido de la historia y actuar de acuerdo a ello. Brillante, como siempre. Gracias, Martín. Buenos días. Doctor Rodríguez, permítame preguntarle esto que a mí me gusta, la parte humana también. ¿A qué momento, Balda, se sintió usted, Fernando, casi deshecho, en peligro de muerte? ¿Conoció a su rival espontáneo? ¿Un rival que le surgió en la vida? Usted no ha sido un santo, usted ha sido un político también travieso, complicado, como este periodista, ¿no? Buscar los ángulos más difíciles, y usted no ha sido un santo, pero se topó, o el otro se topó finalmente con la horma del zapato. ¿En qué momento se sintió usted? Ahora tiene un apoyo fantástico. Le felicito por haber seleccionado al doctor Rodríguez. Le felicito sinceramente. Usted tiene ahí un regalo de Dios que le haya aceptado auspiciar su defensa, ¿no? Porque usted sufrió muchísimo, Fernando, y le cerramos puertas en algunas ocasiones, porque no podíamos. Alguna vez que yo abrí puertas aquí, vino el mismísimo, en este tiempo, secretario o ministro Patiño, nos insultó aquí, y vino en tono amenazante. Fueron años muy difíciles. ¿Cómo le han servido para hacer una vida más dignosa y ser un político no menos agresivo? Aquí hay que ser agresivos pero con tesis que reivindiquen las cosas malas que hemos hecho a nombre del pueblo ecuatoriano, en las institucionalidades de control especialmente. Ahí no ha tenido apoyo usted. Allí todo el mundo se hizo al gobierno. Usted ha sufrido mucho y el pueblo ecuatoriano tendrá una calificación, una visión de lo que usted ha hecho. Sin embargo, definitivamente Fernando Balda es un hombre muy valiente. Cuéntenos lo que quiera contarnos de último, ¿qué le queda a usted en el corazón? El tiempo me ha dado la razón. Con lo que me ocurrió y con lo que ahora se sabe
se comprueba que cada denuncia que hice en algún momento, que cada investigación, que cada protesta estaba fundamentada. A mí siempre me ha gustado debatir desde el terreno de la argumentación. Y fue precisamente poner el dedo en la llaga lo que significó la persecución. Muchos me preguntan, ¿pero qué le hiciste a Correa? Lo que sucede es que, si usted recuerda, a diferencia de otros opositores, yo denunciaba los casos de corrupción que le afectaban directamente al expresidente Correa. Yo no me iba por las ramas. Y mis amigos, los que me aconsejaban, me decían: Fernando, no te metas con el presidente, tiene la popularidad muy alta, dale a los subsecretarios, dale a los ministros. Lamentablemente, la información que me llegaba era la que vinculaba a Correa con cosas cuestionables y de corrupción. Recuerde que yo denuncié una grabación en donde hablaba el expresidente sobre la adulteración en la Constitución, y lo hice en Teleamazonas con Jorge Ortiz. Por eso clausuraron Teleamazonas después, recordemos. Y para reabrirlo, le condicionaron que tenían que despedir al periodista. Por ello yo soy un mal recuerdo seguramente para el respetable periodista Ortiz. No. Y ese tipo de cosas sucedieron. Ahora, yo estoy vivo de milagro. Y como usted dice, esto tiene una parte humana. Es lo que sufrió mi familia, lo que sufrieron mis hijos. Hubo un exilio de 3 años, vinieron luego 2 años de cárcel, hubo persecución a mí, a mi familia, seguían a mi esposa, a mis hijos. Me secuestraron para asesinarme, y luego en la cárcel tuve 4 intentos más de asesinato. Esa es la parte que todavía la gente no conoce. Y he sido bendecido. ¿Por qué? Porque estar aquí ya es una segunda oportunidad. Y créame que todos los días hago todo lo necesario para que valga la pena. Y he sido tan bendecido, como usted lo ha dicho, que además la vida, la naturaleza, Dios me ha dado cosas maravillosas. Entre esos, mis abogados. Felipe es un abogado brillante, eso no necesito decirlo yo. No porque sea mi abogado y tampoco porque no me cobre, ¿sí? Pero es un hombre que ha escrito libros, que ha dado doctrina, que es catedrático, es académico, y que le ganó a Correa los 2 juicios que me puso a través de estos agentes en el colmo de la aberración jurídica, en el colmo de la barbarie de lo que puede ser una dictadura, que la víctima que ha sido secuestrada, y que porque reclama justicia vienen los secuestradores, los victimarios, a demandarme por calumnia, a pedir 2 años de prisión y 5 millones de indemnización. Los mismos que hoy están presos y se han declarado culpables, porque se sentían amparados por la impunidad. Lo que está ocurriendo ahora, y en medio de todo eso, y con Correa en el poder, Felipe Rodríguez y su staff me gana esos 2 juicios y me hace archivar 4 indagaciones fiscales más que me había iniciado el correísmo por los discursos que yo daba en la calle, en la protesta. Pero lo que está ocurriendo ahora, cuando usted se pregunta, ¿y cómo ocurrió esto? ¿Cómo llegamos a este momento? Eso la historia de la humanidad lo ha contado cientos o miles de veces. Lo que está pasando aquí ya ocurrió en otros países, en otras épocas. Lo que cambiaron son los actores. Pero todas las dictaduras son iguales. Recordemos que Joseph Stalin contrata al sicario hispano-cubano Ramón Mercader, lo hace atravesar todo el océano, llegar a América, se infiltra en la casa de Diego Rivera, y en cuanto se descuidó su ex coideario Trotsky, Mercader le clavó un piquete de montaña en la espalda. Si usted hace una analogía, es exactamente igual a lo que se quiso hacer conmigo. Y no hablemos de Jesús Galinde en República Dominicana y el dictador Trujillo, a quien le hace comer su propio libro, donde este denunciaba las atrocidades de su victimario. Lamentablemente, en algún momento, el pueblo se confunde con este aparataje que montan publicitario y estratégico, y a veces llega a creer como un Mesías al principal opresor de su condición humana. Pero también es cierto que ningún mal es para siempre,
y que todo mal y toda dictadura cuando llega a su cúspide, la curva se dobla. Y es allí cuando se vira la torta. Y ahora, inverosímilmente, increíblemente, aquellos que fuimos sus víctimas, miren lo que voy a decir, empezamos a tener, cuando hay solamente un gramo de justicia, nosotros las víctimas podemos tener todo el poder sobre aquellos que en algún momento tuvieron ese poder absoluto sobre nosotros, solamente con verdad y justicia. Hay una verdad contundente, doctor Rodríguez, una grabación. Esta le conducirá a la cárcel al expresidente Correa. No le pido que le sentencie, no le pido que le amenace, sino que es tan contundente la prueba que puede ir, hipotéticamente, que puede ir a la cárcel nada más y nada menos que Rafael Correa. Lo increíble, digamos, de esta página tan controvertida de la historia ecuatoriana. No controvertida porque hemos dicho mentiras, sino por lo que ha ocurrido permanentemente en la historia del Ecuador. Ahora va a haber unas páginas excepcionales dentro de ese seguimiento de la realidad ecuatoriana, desde el orden político y desde el orden ético-moral. Tenga la bondad, doctor, ¿usted le compromete al país que podría estar en un escenario tras rejas el expresidente Correa con todo lo que usted le tiene preparado para defender a su cliente? Bueno, con eso y respondiendo a eso hago las dos reflexiones finales y son las siguientes. Yo creo que estructuralmente tenemos todos los elementos para tener procesado ya a Rafael Correa. Nosotros lo tenemos y ahora ese es el paso que tiene que dar el fiscal general. En este momento, después de haber actuado todo, nos faltan un par de temas que lleguen. Tiene el fiscal general hasta el 18 de junio, es decir, le quedan 19 días para vincular a Rafael Correa, a algún ministro o a alguien más que esté dentro de esto. Si se pasa el 18 de junio, lamentablemente no lo vamos a lograr. Lo que yo hago y lo hago públicamente es decirle al fiscal general, a quien respeto tanto después de conocerlo tantos años, es que hoy, justamente lo que decía en su momento Martín Pallares, ese sentido histórico, esa conciencia histórica de hacer historia, ya queda en sus manos. Yo creo que existen los elementos para hacerlo. Creo que ya tenemos los elementos y creo que podría estar a las rejas. También creo que Glass se siente solo y no le haría mal tener a Rafael a su lado y hacer una reflexión última, y es algo que dije, me acuerdo, en abril del anterior año con el doctor Trujillo y con Francisco Rocha en este mismo canal, en este mismo programa. Y es algo que nos hemos olvidado y la pregunta es en qué momento le dejamos ganar tanto terreno. Yo siempre he hecho una comparación de un país o de una estructura gubernamental con una empresa. Esa va siempre mi comparación. Donde los accionistas somos los que estamos aquí. Nosotros somos los accionistas de esa gran empresa. Rafael Correa es el gerente general o fue el gerente general. Fuimos unos accionistas ausentes que le dejamos gobernar. Sí, yo cuando conduzco, por ejemplo, la anterior semana viajé a Riobamba o me fui a Barra y veo las autopistas espectaculares que tenemos. Y déjenme decirle, las autopistas espectaculares son construcción de Rafael Correa. Pero para eso le pagamos. Y para eso los que estamos aquí le dimos un sueldo para que haga eso. No hay nada que agradecerle. Él, como gerente general, lo que hace es administrar los recursos de los accionistas. Y hoy, haciendo la analogía empresarial de lo que ha dicho Fernando, es el momento en que los accionistas que le entregamos el dinero y el poder, vamos a evaluar si abusó o no abusó de nuestra confianza. Yo le digo de frente a Rafael Correa, estás despedido. Y si es que te robaste un solo centavo o hiciste algo con nuestro país que no te autorizamos como accionistas a hacerlo, entonces vas a tener que responder por eso. Martín Pallares. Ya colgó. Te agradezco mucho, Martín. Era para expresarte mi gratitud. Gracias, doctor Rodríguez. Gracias, Fernando. Su contribución ha sido muy importante y una lección para las generaciones de ecuatorianos que con valentía podemos cambiar o pueden cambiar la historia, dándonos una especie de ejemplo a los viejos que no hemos sabido cumplir con nuestra obligación. Tenaz el asunto. Vive a su libertad de todo corazón y que Dios haga justicia, porque estamos en sus manos permanentemente.
Señoras y señores, Ariel Ávila, Yadira Guagallo, Rodrigo Tenorio, Arturo Torres van a intervenir a continuación. No podemos soportar otra injusticia, otra desmesura de paciencia infinita de parte de los ecuatorianos que no respaldamos como deberíamos respaldar con una clara exigencia a todos los dos gobiernos, a todas las entidades, las instituciones de los dos gobiernos vecinos que no entregan los cadáveres de nuestros compañeros. Claro que esto está en manos de un enfermo, otro de estos malandrines, pero este hombre es peligrosísimo, tremendamente peligroso. Y lo que hicieron con nuestros compañeros, pueden hacer con un montón de gente. El gobierno ecuatoriano tiene que dar la cara a esta situación. Y el gobierno de Santos tiene también que dar la cara a esta situación. Señoras y señores, este es el tema más importante, el desafío más importante que tiene la nación ecuatoriana. La búsqueda y repatriación de los cuerpos de Javier de Paul y Efraín, porque aquí buscamos